hemos decidido para cerrar este programa de Pulso Local evocar la figura de seguramente uno de los principales próceres, figuras fundadoras, fundamentales para nuestra nación, como es Manuel Belgrano, y para ello hemos convocado al historiador Roberto Colimodio, un especialista en el tema, hombre de Instituto Belgraniano, para charlar sobre Belgrano y sus distintas facetas, a quien hemos denominado para titular nuestra nota un adelantado de la patria. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, decíamos que Belgrano obviamente es una de las figuras centrales de la historia argentina, fundamentales, fundacionales, pero no solo desde seguramente el hecho más significativo y emblemático que fue la creación de la enseña patria, sino una multiplicidad de facetas que lo ubican como un hombre que tenía una visión de futuro de país muy adelantada a la época, ¿no? Sí, tenés muchísima razón en eso. Belgrano es un hombre que superó a su época, un adelantado a su época, y también mucho más que el creador de la bandera. En el caso de Belgrano con la bandera es un caso típico donde la obra supera al personaje, pero Belgrano tuvo muchísimas facetas como organizador, como político, como ecologista, periodista, sí, economista, un hombre, una mente brillante para la época, que estaba muy bien instruido de todos los movimientos de cambio y revolucionarios que él vivió en Europa, porque hay que recordar que él estaba en España cuando sucede la Revolución Francesa en 1789. Me parece muy interesante, haciendo la semblanza y el repaso histórico de la figura de Belgrano, pensar que era una persona que probablemente pudo haber tenido todo muy cómodo en su cargo en el consulado, su cargo vitalicio, una actividad comercial que le iba a asegurar seguramente un buen porvenir, y sin embargo fue por el camino contrario, ¿no? el de permitir el libre comercio. Sí, fue por el camino difícil y propender a algo de lo que él había estudiado en Europa, que era la economía política. Él había ido a estudiar leyes y enseguida, al conocer estas nuevas ideas, abrazó lo que es la economía política y la economía social, que propende al bienestar general. Entonces, muchas de las medidas que él tomó en el consulado, que vos bien resaltaste, era un funcionario vitalicio con un sueldo extraordinario, y sin embargo luchó por la educación, por la incorporación de la baja clase social digamos, a lo que sería, diríamos hoy, la población económicamente activa, ¿no? A través de la educación y a través de proyectos, fundación de escuelas, la escuela de náutica, la escuela de dibujos, que chocaron permanentemente con la oposición, obviamente, de los comerciantes monopólicos, de su junta dentro del consulado, y también con la oposición del rey, que consideraba que la educación era un gasto y no una inversión, ¿no? Como lo decía Belgrano. Roberto, aparece allí en esas épocas en las que se empieza a sentir el espíritu de la revolución. Belgrano propicia eso con sus compañeros, es uno de los impulsores de lo que fue la Semana de Mayo particularmente, pero previamente él ya había tenido algunas ideas de formación militar también, ¿no? Era como la faceta que a él le era desconocida y que también decidió prepararse para ello. Sí, es correcto. Él en su autobiografía cuenta de que había aceptado un cargo en la milicia, en los patricios, con el tema de las invasiones inglesas, solamente por el hecho de tener un uniforme más que vestirse. Pero sucedía la primera invasión inglesa y viendo él la carencia de conocimientos, que tenía un cargo obviamente de oficial por supuesto, pero que no sabía mandar, que no sabía dar las órdenes de marcha siquiera, toma un maestro particular que le enseña los rudimentos de mandar a las tropas y algunas cosas, a disparar el fusil, a disparar las pistolas, tener, digamos, un entrenamiento de instrucción militar que le sirven para, sí, la segunda invasión británica, tener una participación activa, destacado en los partes de guerra, y también cumple funciones de decán del después virrey Santiago de Liniers, ¿no? Héroe de las invasiones.
En ese momento de la Revolución de Mayo se le asigna tal vez una decisión, un ultimátum, ¿no? Al virrey, y no parece ser Belgrano la figura que tome armas, pero de alguna manera fue él, ¿no? El quien dijo, esto se tiene que terminar. Sí, sorprende cuando se conocen esas declaraciones de Belgrano por testigos directos, ¿no? Que en esas reuniones cuando se hablaba, primero hay que destacar que es un partícipe fundamental para todos los movimientos previos, ¿no? Todas las reuniones en la jabonería de Vieites o que se reunían entre comillas, como él dice, escribir en el periódico para justificar esas salidas nocturnas. Pero él es fundamental luego del Cabildo Abierto del 22, cuando aparece esa primera junta con el virrey Cisneros a la cabeza, le dan el ultimátum de renuncia. Saavedra es fundamental porque dice que los patricios no van a apoyar con su fuerza militar a sostener al virrey, y Belgrano dice que si el virrey no renuncia para las 3 de la tarde, él mismo jura por la empuñadura de la espada que lo sacará a patadas, según unas versiones, o que lo tirará por la ventana, según otras. Pero bueno, para el caso, digamos, es el propio Belgrano es el quien dice. Y también Belgrano, en esas reuniones del Cabildo, era el encargado de darle la señal a French y Beruti si las cosas se complicaban para que la sala del Congreso fuera tomada por los leales a la causa, ¿no? Una señal desde el balcón con un pañuelo. O sea, era un hombre también de acción. Y Belgrano siempre siguió estudiando e informándose muchísimo más de estas cosas de la guerra, ¿no? A las que él no había estudiado. Lo hizo permanentemente porque se conocen sus bibliotecas y después también instruido por su gran amigo José de San Martín en cartas privadas y cuadernillos privados. Roberto, ¿usted cree que esas divisiones que tuvieron después de la primera junta, Belgrano queda un poco desplazado y se le encomiendan tareas militares prácticamente? ¿Es de alguna manera una especie de castigo para la figura de Belgrano? Hay una especie de cisma luego de la primera junta, ¿no? Donde quizás, obviamente no todos pensaban lo mismo, tenían diferencias de matices, había morenistas y saavedristas. Belgrano es enviado en una especie de misión diplomática a convencer a la Junta del Paraguay para que se adhiera a la revolución. Se fracasa militarmente, pero se triunfa diplomáticamente cerrando un frente de batalla, porque Paraguay se abstiene de cualquier tipo de lucha. Es después nombrado jefe del ejército de la Banda Oriental. Brevemente, él prepara todo para lo que sería después el sitio a Montevideo, y después es nombrado a salvar las papas, o como él dice, a apagar el fuego como un bombero del fracaso de la expedición de Pueyrredón en el ejército auxiliar del Perú en el norte, donde encuentra un ejército destrozado, una situación muy complicada, pero sí también es una forma de sacarse a este hombre de encima de Buenos Aires, del foco de la revolución. Y Belgrano es uno de los pocos que sigue manteniendo el fuego sagrado de mayo de 1810, y lo demuestra permanentemente, lo demuestra en Rosario con las baterías, llamándolas Libertad e Independencia, creando una bandera. Él no solamente lo hace porque tenemos que identificarnos en la lucha, él sabe positivamente lo que significa una bandera, y por eso él crea y otorga 7 banderas a lo largo de su vida, la que le otorga a Jujuy, que hoy también es símbolo nacional, la bandera de la libertad civil, banderas de los pueblos que fundó en Corrientes. O sea, él tiene una actividad que va más allá de lo que le encomienda la Junta, y apura a la Junta a que tome determinadas medidas, como vacunaciones, sí, medidas de libre disposición de la tierra, o sea, una especie hasta de reforma agraria, donde también ahí se va encontrando con diversos problemas para esas realizaciones. Pero él sabe muy bien cuando hace la bandera qué es lo que significa, y lo demuestra en el norte cuando llega a reemplazar a Pueyrredón, donde encuentra una moral muy baja. Él todavía no sabe que ha sido reprendido por el triunvirato y principalmente por Rivadavia, de que tenga que guardar esa bandera que hizo flamear en un rapto de entusiasmo, y que es muy temprano todavía para hablar de independencia. Y él dice, Belgrano dice, cuando llega a Jujuy y veo a los pueblos apagados y tengo la bandera para acalorarlos, y ahí, digamos, saca la bandera, se hace el juramento de la bandera en Jujuy un 25 de mayo de 1812, una fecha no elegida al azar. O sea, Belgrano tiene muy en claro
lo que nosotros hoy diríamos identidad nacional o sentimiento patriótico. Él sabe encender esos ánimos, ¿no? Demostrando la capacidad de líder, porque si hablamos de esa época, el éxodo jujeño es una demostración de la capacidad de liderazgo de Manuel Belgrano a pesar de su voz aflautada. Había por esas épocas tal vez el fervor revolucionario se había aplacado, había una instancia en la que hasta se pensaba algún tipo de negociaciones, de búsqueda de otros imperios. Belgrano insistió con la idea de la independencia, ¿no? Y fue al frente y fue promotor, obviamente, de lo que ocurre después en Tucumán. Correcto, y lo hace con una desobediencia genial a las órdenes de Buenos Aires, que le ordenaban bajar con su ejército desde Jujuy y Salta, dejar las provincias a su libre destino, un destino que Belgrano sabía que iba a ser el peor porque ya sabía lo que había sucedido en las represiones de Cochabamba y en lo que es el Alto Perú, hoy Bolivia, donde habían ejecutado y degollado a la mayoría de las poblaciones que se habían adherido a la Junta Revolucionaria. Y él desobedece esa orden de bajar a Córdoba y lo hace en Tucumán, donde ahí, en septiembre de 1812, el pueblo empieza a tomar parte de la revolución. No solamente los ejércitos de Buenos Aires, sino también ya aparecen los tucumanos, los salteños, aparecen figuras que serían determinantes para el futuro de la revolución. Y el brillante triunfo de la batalla de Tucumán en septiembre del 12, más el de febrero en el 13 en Salta, donde ya se toma una especie de iniciativa, enciende, digamos, esos ánimos y ya hay una participación popular en la lucha, ¿no? Aparecen los decididos de Güemes, los decididos de Jujuy, aparecen, digamos, varias figuras locales que empiezan a integrar las fuerzas revolucionarias. Quiero preguntarle a Roberto por el vínculo con dos personajes claves de la historia. Uno con Güemes, con quien se supone que tuvieron algunas diferencias, y otra con San Martín, ¿no? Que probablemente fue también un intermediario para volver a unirlos con Güemes. ¿Cómo son esas historias? Bien, vamos por orden cronológico. El primer desencuentro, Belgrano lo tiene con Güemes, que es obviamente su subordinado, en 1812, cuando Belgrano toma el mando del ejército del Alto Perú, y le impone una sanción disciplinaria porque Güemes, por un lío de mujeres, vamos a sintetizarlo, le impone una sanción disciplinaria que es enviarlo a Buenos Aires. Por eso Güemes no participa en lo que es la campaña del Alto Perú, ni en Salta, ni en Tucumán, ni tampoco en Vilcapugio y Valloguma, las dos derrotas de 1813. Estas dos derrotas propician el cambio de jefe de San Martín por Belgrano. Ese famoso encuentro que se dice la posta de Yatasto, que en realidad fue unos kilómetros de diferencia, es la posta de los Algarrobos, pero siempre en la provincia de Salta, y que muestra digamos, el momento en que estos dos hombres se encuentran y deciden el futuro de la lucha por la revolución. Habían iniciado una mitad epistolar, no se sabe con certeza cómo empezó, pero sí seguramente a raíz del triunfo de Tucumán. Se conocían obviamente a través de terceras personas, por ejemplo el barón de Holmberg, que viajó con San Martín en el barco en la Canin, trabajó con Belgrano, fue su jefe de artillería en 1812, o sea que le dio referencia seguramente de San Martín, y obviamente a San Martín no le costó nada en Buenos Aires saber quién era Belgrano, porque tenía quizás muchísima gente que podría explicárselo, incluso gente cercana como el edecán de Belgrano en la campaña del Paraguay, que también fue amigo de San Martín. Cuando se conocen pasan 40 días en Tucumán y ahí estamos convencidos que se decide el futuro de la lucha armada con el Plan Continental, con el pase del ejército de los Andes a Chile para libertar Perú, y se demuestra que el camino del norte no es el camino a Lima, y también ahí es donde nace, propiciado por San Martín y por Belgrano, lo que la historia llamó la Guerra Gaucha, y es quien interviene para que Güemes y Belgrano limen sus asperezas, para después terminar siendo grandes amigos, ¿no? Porque Belgrano es reemplazado en el 14, pero vuelve en el 16 a ser el general en jefe. Y lo tiene, obviamente, a Güemes como subordinado, como jefe de vanguardia, que colaboran estrechamente, uno en Tucumán y otro en Salta. Hay 300 cartas que demuestran esa sólida amistad que construyen Güemes y Belgrano, hasta para que Güemes le mande al médico
a Belgrano, que es el doctor Redhead, el famoso médico que lo atiende hasta su muerte en Buenos Aires, a quien Belgrano le deja su reloj. Ese médico se lo recomienda a Güemes a Belgrano, se lo presta. Claro. O sea, hasta ese nivel de amistad, hasta que un hermano de Güemes también va a trabajar con Belgrano para ver que Martín Miguel le dice a ver si se lo puede enderezar a Pepe. Ese nivel de amistad y de confianza. Y también el respeto hacia la figura de San Martín cuando se define por la campaña del ejército de los Andes y Belgrano se queda con un ejército con muy pocos recursos, ¿no? Pero sabiendo que esa era la estrategia correcta. Sí, bueno, por eso digo que esos días en el 14, donde San Martín pide licencia y se va a Córdoba a descansar y después pide la gobernación de Cuyo, hay también paradójicamente nueva documentación que hemos encontrado donde Belgrano también hace lo mismo, pide licencia y pide descansar en Córdoba o en Mendoza. Y lo más gracioso es que le es otorgado el permiso para residir en Mendoza. Sin embargo, le surge, además del juicio por sus actuaciones en Ayohuma y en Vilcapugio, una misión diplomática en 1815 a Londres junto con Bernardino Rivadavia, que eso frustra esos planes de que estos dos hombres puedan trabajar juntos. Cosa que intentan nuevamente en el 19, cuando Belgrano baja a reprimir a las montoneras, ¿no? a López y Ramírez, y San Martín cruza la cordillera para ver el estado de situación en San Luis respecto de la sublevación de los prisioneros realistas. Y a su vez que recibe las órdenes de Buenos Aires de marchar con sus granaderos a reprimir también a estos caudillos. Ahí intercambian cartas, quieran encontrarse, no logran coordinar y tienen quizás ahí una pequeña diferencia. Belgrano dice en una carta, no queda más que obedecer las órdenes, y San Martín tiene ganas de no obedecer, cosa que realmente termina haciendo. Ahí se frustra, quizás, otro de las posibles tareas en conjuntos. Y Belgrano tiene última misión con San Martín, que es custodiar a Remedios de Escalada de su partida de Mendoza a Rosario y de Rosario a Buenos Aires, donde él escribe a San Martín: acá ha llegado su hijita y su esposa sanas y salvas luego del periplo, y se escriben unas cartas muy afectuosas al respecto, que demuestran también esa amistad y confianza. Roberto, esa frase final de Manuel Belgrano diciendo "ay patria mía", ¿sigue vigente hoy? Sí, creo que muchas veces nosotros mismos parafraseamos a Belgrano, no quizás con tanta educación, ¿no? Pero Belgrano en sus últimas palabras, además de eso, dice, bueno, ojalá los habitantes de esta tierra querida que dejo puedan resolver sus problemas en armonía y en unión, ¿no? Porque tanto Belgrano como San Martín hablaban de la unión de los argentinos y nos han dejado un legado y unos mensajes muy, muy importantes, ¿no? Y realmente sí, hoy creo que aplica, hoy y ayer y quizás durante unos cuantos mañanas diremos, ay Argentina, ay patria mía. ¿Qué le trae al presente evocar la figura de Belgrano? ¿Por qué faceta de estas tantas que hemos analizado usted pondera por sobre todas a la figura de Manuel Belgrano? Sobre todo cuando uno lee algunas de las cartas íntimas o personales, ¿no? Donde descubre un hombre, como bien decías al principio, adelantado o más allá de la época. Releer a veces sus publicaciones. Él escribió muchísimo, ¿no? Sus publicaciones en el Correo de Comercio, que era un periódico que él dirigía mientras estaba en el consulado, pre-revolución. Ideas económicas, ideas ecológicas que realmente hoy tienen total vigencia. Y educacionales también, ¿no? Porque él quiere la educación de la mujer, la primer maestra de los futuros ciudadanos, de los ciudadanos del mañana, tiene que estar educada, que esa educación sea gratuita, libre y gratuita, que el maestro sea considerado un padre de la patria, que reciba uno de los mejores sueldos, que los jóvenes que no podían costear los útiles para los estudios sean pagados por el Estado, por la previsión de esos reglamentos que él dictó por las 4 escuelas que dotó con los 40.000 pesos que él tenía de premio.
Ideas ecológicas como decir de que no se talen los bosques para probar solamente el filo del hacha, que las generaciones venideras nos pasarán la cuenta. Que sea responsable la cría y el consumo de los cueros de chinchilla, vicuña, que se los mata sin pensar en el mañana. Qué O sea, vigente, ideas ¿no? que son tan vigentes hoy que realmente espantan. La de exportar no solo cueros, ¿no? Agregarle valor. Exactamente, no exportemos cueros, sino zapatos. Zapatos, porque se veía, es más, Belgrano, una de las grandes frustraciones que él recibe en el consulado, él propone que los cueros sean considerados frutos del país, que eso les daba una ventaja comercial, y le rebotan completamente que se lo considere como algo especial o fruto del país, y valía nada, y se mataba el ganado solamente para sacarle el cuero. O sea, él se espantaba con determinadas cosas que iba viendo en las campañas. Y él permanentemente estaba hasta en el más mínimo detalle, diciendo de que, por ejemplo, zanjearan los ríos, que se hicieran acequias para evitar las enfermedades, que se empedrasen algunas calles para las inundaciones por salubridad. Le dice al gobernador de Córdoba, ya estando muy enfermo en campaña, en el 19, de que está en el campamento y ve pasar carretas llenas de mercaderías que hacen el comercio entre Cuyo y Santa Fe, y que ahí no hay una aduana o un peaje, por lo menos para que las arcas del Estado tengan un respiro. Y al mismo tiempo reclama jabones para la tropa porque dice que hacía un mes que no se bañaban. O sea, ese tipo de cosas, Sí. yo creo que hay que rescatarlas porque nos dan un panorama mucho más grande de este padre fundador, ¿no? Que no solamente fue un teórico, sino que también fue un hombre práctico y que puso en práctica muchísimo de lo que pensaba y de su coherencia de pensamiento, ¿no? Roberto, ha sido un gusto compartir estos minutos con usted y seguramente habría muchísimo más para desarrollar sobre la figura tan importante, tan fundacional para todos nosotros que fue Manuel Belgrano. Gracias, Roberto. Si me permitís pasar un aviso, Por supuesto. mandar saludos del presidente del Instituto Nacional Belgraniano, licenciado Manuel Belgrano, descendiente directo del general, y que también en el Instituto Belgraniano tenemos una página que es www.manuelbelgrano.gov.ar, donde hay una biblioteca virtual donde se puede conocer muchísimo más al general y doctor Manuel Belgrano, uno de nuestros padres fundadores, que tiene una muy, muy rica historia. Y Gracias. desde ya, muchas gracias a los amigos de Sunchales. Gracias por compartirla con nosotros. Con ustedes nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Muchas gracias por estar.